Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 13. Sangre de mi sangre, dijo Lazar, forzando una sonrisa, viniste a ver a un lisiado inútil. A Rakaro le dolía el corazón como si se lo clavaran un cuchillo. Le puso la mano en el hombro a Lazar. Estaba ardiendo, tenía mucha fiebre. Nunca serás inútil. En el futuro, seguirás a mi lado, y juntos unificaremos el mar de hierba. El pecho de Lazar subía y bajaba violentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Los Dothraki sin piernas son peores que los esclavos. No hay lugar para los lisiados en un Khalasar. El ambiente se tornó denso. Todos conocían esta cruel verdad. La vida, la cultura y la dignidad de los Dothraki estaban íntimamente ligadas a la equitación. Si no sabían montar a caballo, era como una sentencia de muerte. Antes de que un lingote de hierro se convierta en un arak, debe ser templado a través del hierro y el fuego. Rakaro apretó los dientes, reprimiendo temporalmente su odio hacia Renly. Apretó con firmeza el hombro de Lazar y dijo resueltamente: esto es solo una prueba del dios de los caballos. Creo que definitivamente puedes superarla. Lazar apartó la mirada, sin querer que Rakaro viera el miedo y la desesperación en sus ojos. No le temía a la muerte, sino a convertirse en un hombre que jamás podría volver a montar a caballo. Mírame, Lazar. Rakaro alzó la voz, hablando lenta y deliberadamente, te juro por el dios caballo que encontraré la manera de curarte. Finalmente, Lazar volvió la cabeza. Un destello de esperanza brilló en sus ojos, pero rápidamente quedó eclipsado por la cruda realidad. Sangre de mi sangre, los votos no se pueden hacer a la ligera. Muchos médicos me han dicho que debo someterme a una amputación de pierna para sobrevivir. ¿Médicos? Rakaro esbozó una sonrisa deliberadamente desdeñosa. ¿Qué saben ellos? Todos merecen morir. Mirri murió intentando salvarlo, lo que retrasó el tratamiento de Lazar. Había cauterizado la herida con pólvora, pero sin duda había impurezas invisibles en su interior. Había probado con solución salina, pero tampoco funcionó. Las personas que envió a Mir seguían sin tener noticias. Los artesanos expertos en destilar perfumes sin duda podían producir alcohol, pero ya era demasiado tarde. En el estado actual de Lazar, con el tiempo, se convertiría en sepsis. Sangre de mi sangre, créeme, jamás dejaré que pierdas esa pierna. Ahora, ni siquiera el propio Rakaro estaba seguro de que hubiera alguna esperanza, pero pasara lo que pasara, tenía que encontrar la manera de curarlo. Lazar asintió, aunque sabía que no era más que una mentira piadosa. Después de que Rakaro se marchara, cerró los ojos, calculando en su interior cuánto tiempo más permanecería consciente. Si para entonces Sangre de mi sangre aún no hubiera encontrado una solución, acabaría con todo con su arak, muriendo como un verdadero guerrero Dothraki. Rakaro salió de la alta torre, respirando el aire abrasador del exterior. Su estado de ánimo era muy sombrío. Cal, en ese momento, un guerrero se acercó corriendo, hay una mujer que quiere verte. Dice llamarse Quaite y que ha venido por los dragones. ¿Quaite? Rakaro frunció el ceño, pensó por un momento, y de repente su corazón dio un vuelco. Quaite era la legendaria sacerdotisa roja, experta en magia de fuego, y podía curar por completo la pierna de Lazar. Tráiganla para que la vea, inmediatamente. Dicho esto, regresó corriendo a la alta torre y exclamó emocionado: sangre de mi sangre. ¡Qué suerte tienes! Encontré a la persona más poderosa del mundo para curar tu pierna. Tras terminar de hablar, Rakaro salió corriendo de nuevo para saludar al visitante. Cal, dijo Hiku, señalando a la mujer que estaba a su lado, ella es Quaite. Dice que ha venido por los dragones. Rakaro observó a la mujer. Era alta, llevaba una máscara de madera lacada, una túnica negra que se arrastraba por el suelo y pesados adornos de oro colgando de su pecho. En ese momento, Quaite habló en la lengua común. Soy Quaite de la sombra, vagando en busca de dragones. Rakaro fue directo. Quaite, si puedes curar a mi jinete de sangre, todo lo relacionado con los dragones es negociable. Quaite guardó silencio un instante, su voz amortiguada por la máscara. Puedo curarlo. Rakaro estaba eufórico. ¿Magia de fuego? Quaite asintió y dijo con calma. El fuego puede purificar la decadencia, y la luz puede disipar la oscuridad. Por favor, llévame a ver a tu jinete de sangre. Muy bien, déjame ver tu habilidad. Antes de terminar de hablar, Rakaro condujo a Quaite hacia la alta torre, preguntando mientras caminaban. Los dragones acaban de nacer, ¿cómo lo supiste? Quienes conocen la existencia de los dragones están repartidos por todo el mundo. Preveíamos la llegada del cometa. La magia está regresando a este mundo. Quaite, ¿de dónde eres?
Preguntó Rakaro sin detenerse. ¿De Asai, Karto Kiburn? Camino entre la realidad y la magia, un lugar olvidado por el tiempo. Siguió a Rakaro de cerca, hablando con respiración pausada y a un ritmo adecuado. ¿De verdad viniste solo por los dragones? No, he venido para un encuentro predestinado, dijo Kwaite. El reencuentro del Hijo del Fuego y la magia del fuego. Te vi en el fuego abrasador, Rakaro Dothraki. Caminaste entre las llamas, tu ara goteando sangre, pero no viste los zarcillos negros que te sujetaban las muñecas y los tobillos, los hilos invisibles que te hacían bailar. ¿Qué significa eso? ¿Soy una marioneta? No eres una marioneta, sino una bailarina del destino. Tu futuro está íntimamente ligado al fuego, la sangre y los dragones. En tu camino te esperan muchos enemigos, pero los más peligrosos no son los que empuñan espadas, sino los que susurran. A estos místicos siempre les gustaba gastar bromas y hacerse los misteriosos. Rakaro no preguntó más. Cuando llegaron a la alta torre del azar, este les dio la bienvenida y permitió que Kwaite entrara primero. Rakaro se sentó junto a la cama, señalando a Kwaite. Esta hechicera dice que puede curar tu herida. ¿Quién es ella? Preguntó Lázaro. Su nombre es Kwaite, respondió Rakaro. Kwaite se acercó en silencio a la cama y miró al azar a través de las rendijas de su máscara. La herida ha empeorado, el veneno se ha extendido profundamente. Lazar se burló. Lo sé. Esos curanderos dijeron que solo la amputación podía salvarme la vida. Kwaite guardó silencio un momento y luego dijo, necesito un cuchillo. De plata es lo mejor, pero de hierro también. Y también un brasero. Se volvió hacia Rakaro. El tratamiento será muy doloroso, de esos que nadie puede soportar. Pero si se completa con éxito, su pierna se recuperará. Lazar miró a Rakaro. Sangre de mi sangre, ¿le crees? Le creo. Rakaro se volvió hacia Kwaite. Podrás ver a los dragones como desees, pero te advierto. Si fracasas, te cortaré la garganta personalmente. Si no mueres, te perseguiré hasta ese lugar olvidado por el tiempo y finalmente te mataré. Una risita suave surgió de repente tras la máscara de Kwaite. Ten cuidado, hijo de sangre y fuego. Rakaro frunció el ceño. ¿Tener cuidado con qué? Ten cuidado con todos. Kwaite se puso serio de repente. Vendrán día y noche a contemplar este milagro renacido en el mundo, y entonces surgirá la codicia. Porque la carne y la sangre de los dragones están hechas de fuego, y el fuego es poder. Basta, la interrumpió Rakaro. Cúrale la pierna, podemos hablar de otras cosas después. Kwaite asintió. Los guerreros trajeron rápidamente un brasero y un cuchillo de plata. Todo estaba listo. Kwaite sacó una pequeña botella de dentro de su túnica y vertió un líquido rojo oscuro en el brasero. Las llamas adquirieron inmediatamente un extraño color rojo sangre. Ahora, dijo, metiendo la punta del cuchillo en el fuego. Salgan todos. Cal, por favor, quédate. Rakaro hizo señas a todos para que abandonaran la tienda. Entonces Kwaite sacó el cuchillo de las llamas. La hoja estaba al rojo vivo. Sujétalo. Rakaro presionó los hombros y el pecho del azar. Kwaite arrancó el vendaje empapado de pus y sangre y, sin dudarlo, clavó la punta al rojo vivo del cuchillo en la herida. La frente del azar estaba cubierta de venas abultadas, y dejó escapar un rugido ensordecedor, probablemente audible en toda la mansión del comandante. Kwaite recitó un conjuro, la hoja se movía poco a poco a lo largo de la herida, y Rakaro no pudo entender ni una sola palabra. Un humo negro seguía elevándose de la herida, y el olor a descomposición se hacía cada vez más penetrante. Los ojos del azar se pusieron en blanco y su cuerpo se convulsionó violentamente. Si Rakaro no hubiera sido lo suficientemente fuerte como para sujetarlo con firmeza, se habría levantado de un salto. Kwaite tomó otro puñado de cenizas del brasero, las esparció sobre la herida y continuó recitando el conjuro. Llamas de color rojo sangre se encendieron repentinamente en la herida, pero, extrañamente, no quemaron la piel circundante. Las llamas devoraron sin cesar el tejido necrótico, convirtiéndolo en cenizas que se dispersaron con el viento. A medida que los cánticos se intensificaban, Kwaite soltó el cuchillo de plata y mantuvo las manos suspendidas sobre la herida. Se podían ver hilos de luz roja que emanaban de sus manos y se filtraban en la herida. Las llamas de color rojo sangre se extinguieron gradualmente. La herida del azar había sanado milagrosamente, dejando solo una horrible cicatriz negra. Ya está, dijo Kwaite con voz agotada. La toxina ha sido eliminada, pero necesita descansar. Lazar se había desmayado, pero su respiración era constante. Aunque su expresión era desagradable, su tez había mejorado mucho y su temperatura corporal había bajado. Gracias, Kwaite.
Rakaro exhaló un largo suspiro, sintiendo que un gran peso se le quitaba de encima. Incluso el aire parecía mucho más fresco. Respecto a tu profecía, no soy títere de nadie, ni tampoco del destino. Si hay algún hilo conductor, lo cortaré. Kuaite se puso de pie, con la mirada fija en él tras la máscara. Los hilos son invisibles. A veces, creemos que somos nosotros quienes blandimos el cuchillo, pero en realidad, el cuchillo ya ha elegido la dirección por nosotros. Se dio la vuelta y se marchó, su túnica negra ondeando rítmicamente en el suelo. Al llegar a la puerta, se detuvo y se giró. Para ir al norte, debes viajar al sur. Para llegar al oeste, debes ir al este. Si quieres destruir la ciudad, debes regresar a casa. Si quieres ir al futuro, debes regresar al pasado. Recuerda quién eres, Rakaro Dothraki. El dragón lo sabe, pero tú. 2 días después, Pentos, mansión del comandante. La terraza de la alta torre estaba soleada, y la brisa abría las cortinas de gasa blanca, trayendo consigo el fresco aroma del jardín. Rakaro estaba recostado perezosamente en un largo sofá, con las piernas cruzadas, disfrutando de un momento de ocio por la tarde. Nana, ven aquí, le hizo una seña a la pequeña sirvienta que estaba a su lado. Dale un masaje en los hombros a este Cal. Esta chica delgada siempre tuvo un espíritu inquebrantable, y sus grandes ojos grises ocultaban una terquedad. Esto le recordó a Vera. Quizás por eso Vera la había salvado en el muelle. Esta mañana, descubrió que ella había salido a cabalgar en secreto usando de nuevo el nombre de Cal. Ella creía que él no lo sabía. Para evitar que cayera al vacío y muriera, ordenó a un guerrero que la guiara con un manso pony, solo superado por la pequeña yegua plateada de Daenerys. Como resultado, se cayó 3 veces. El guerrero quiso conseguirle una silla de montar, pero ella se negó. Al verla levantarse obstinadamente tras la caída, sacudirse la tierra y apretar los dientes para volver a subirse al caballo, Rakaro tuvo que admitir que admiraba ese espíritu. Pequeño rey del rollo, tarde o temprano te romperás una pierna. ¿Está bien así? Nana estaba de pie detrás de él, con sus manitas presionando y amasando sus anchos hombros. Una ráfaga de aire caliente le rozó la frente a Rakaro. Podía notar que su voz casi se le escapaba de la garganta, e imaginó la expresión de tensión en su rostro. Los Dothraki tienen una afición innata por domesticar bestias salvajes, y Nana ni siquiera es una bestia. A lo sumo, es una gata salvaje. Sin embargo, ella era mucho más interesante que los sirvientes y esclavos que temblaban cada vez que lo veían. Cada vez que él le ordenaba algo, sus ojos grises parpadeaban con una expresión de lucha entre la resistencia y la sumisión, lo que siempre provocaba que Rakaro quisiera burlarse de ella. Tienes muy poca fuerza, ¿no has comido? Se quejó Rakaro. Deja de ser una sirvienta, ve a limpiar los baños. Sintió cómo ella aumentaba repentinamente la presión, sus pequeños dedos presionando contra sus músculos. ¿Qué te parece esto? Preguntó, respirando con dificultad. Así está mejor. Rakaro agarró un puñado de granadas con satisfacción, se las llevó a la boca y cerró los ojos cómodamente. No pares hasta que yo te lo diga. Si ni siquiera sabes dar un buen masaje, ¿qué más puedes hacer? Te voy a dar un masaje. Te voy a dar un masaje. Te voy a dar un masaje hasta la muerte. Murmuró en voz baja, apenas audible, aumentando continuamente la presión, hasta que finalmente usó todas sus fuerzas, como si quisiera aplastarlo contra el suelo. Kuaite se marchó, y la profecía que dejó tras de sí hizo que la cara de Rakaro pareciera la del meme del anciano del metro con un teléfono. Para ir al norte, hay que viajar al sur. Para llegar al oeste, hay que ir al este. Si quieres conquistar la ciudad, hay que volver a casa. Si quieres ir al futuro, hay que volver al pasado. Maldita sea, un acertijo. En la obra original, Kuaite también le dirigió palabras similares a Daenerys. Las 2 primeras frases eran exactamente iguales, pero las 2 últimas eran completamente diferentes. Daenerys deseaba regresar a Poniente y se dirigió al este, a la Bahía de los Esclavos. El príncipe Doran buscaba una alianza con Daenerys. Si Daenerys desembarcaba en Dorne, cumpliría la condición de debe viajar al sur. Pero él creía que el significado de esas 2 frases que Kuaite le dijo era completamente diferente de la profecía de Daenerys. ¿Dónde está el norte? ¿El norte? ¿Más allá del muro? ¿O Braavos? ¿El mar tembloroso? ¿Y dónde está el sur? ¿Dorne? ¿Volantis? ¿O las 3 hermanas de Mir? Lo que más le desconcertó fue la segunda parte. Si quieres conquistar la ciudad, debes volver a casa. Si quieres ir al futuro, debes volver al pasado. ¿Qué significa destruir la ciudad? ¿Desembarco del rey? ¿O todo el reino de Poniente?
¿Y a qué se refiere regresar a casa? Nació en el Mar Dothraki, pero su hogar actual está en Pentos. Quizás eso signifique que debe regresar al Mar Dothraki, volver a Vaes Dothraki y recuperar fuerzas. No puede estar regresando a la Tierra, ¿verdad? Ir al futuro y volver al pasado son conceptos aún más metafísicos. ¿Viajes en el tiempo? Rakaro sabía que el único que podía percibir los tiempos antiguos y el futuro con su conciencia era el cuervo de 3 ojos. Se trata del bastardo Targaryen Bloodhaven, Brynden Rivers, del que se dice que tiene 1001 ojos, uno de los cuales es rojo sangre. Se le conocía como el último vidente verde y en una ocasión le enseñó a Bran Stark la visión verde y la capacidad de transformarse en animales, así como también cómo convertirse en un vidente verde. ¿Podría ser que tenga que encontrar al cuervo de 3 ojos, o a ese chico Stark lisiado? Actualmente se encuentra en una cueva más allá del muro. ¿Cómo podrá encontrarlo? Para ir al norte hay que ir al sur. Y luego están las preguntas sobre los hilos negros y quién soy. Si lo hubiera sabido, habría atado a Quaite. Pero atarla tampoco serviría de nada. Los sacerdotes rojos son muy poderosos en esos. No solo ofendería a los seguidores del dios rojo sin motivo alguno, sino que además ella salvó al azar. No podía tratar así a su salvadora. Nana, extiende la mano. Te mostraré un gran tesoro. Rakaro hizo un gesto. Nana finalmente pareció aliviada, exhaló un largo suspiro y extendió la mano hacia él. ¿Qué? Déjame ver. PFF, escupió todas las semillas de granada masticadas en la palma de su mano. ¡Ah! ¡Qué asco! Nana gritó, con los ojos muy abiertos y agitando la mano desesperadamente. Las semillas de granada se esparcieron por todas partes, y el jugo mezclado con saliva le cubrió la palma de la mano. Rakaro soltó una carcajada. Me encanta verte tan exasperado e indefenso, como un gato asustado. No soy un gato. Nana levantó la vista de repente, sus palabras se interrumpieron a la mitad, su voz se cortó. ¿Qué eres? Preguntó Rakaro con curiosidad. Arya casi lo soltó, sobresaltada, y accidentalmente se mordió la lengua, tapándose la boca con un grito. Rakaro la miró fijamente, provocándole una oleada de pánico. Era demasiado peligroso. Casi le confiesa que es una Stark. Joffrey, Cersei, repitió sus nombres en silencio en su corazón. Eliminó temporalmente a Rakaro de su lista de objetivos, una lista que recitaba cada noche antes de dormir para recordarse a sí misma que algún día mataría a todos los que figuraban en ella. Aunque Rakaro era un bastardo, al menos le dio comida y refugio, y ella lo usaría contra los Lannister en el futuro. No podía volver a cometer ese error. ¿Y si Rakaro supiera que ella era Arya Stark, la hija de su enemigo? ¿La mataría? ¿La tomaría como rehén? ¿O la vendería a los Lannister? Arya tragó saliva, se limpió las manos en la ropa y, justo cuando su mente divagaba, preguntándose cómo responder, Hiku entró con paso firme. Era el jinete de sangre de Rakaro, alto y fiero, con el pecho cubierto de cicatrices. Cada vez que Arya lo veía, no podía evitar encoger el cuello. Cal, dijo, el mensajero está listo. Rakaro se estiró, se incorporó del largo sofá, cogió una carta enrollada de la mesa y se la entregó a Hiku. Estaba sellada con cera, sin ninguna inscripción. Llévalo a desembarco del rey y dáselo a Meñique. Arya tenía la intención de escabullirse, pero al oír las palabras desembarco del rey y Meñique, su cuerpo se paralizó de repente. Agarró un trapo cualquiera y empezó a fingir que limpiaba las semillas de granada del suelo, pero enseguida aguzó el oído. Ella escuchó a Rakaro decirle a Hiku. Meñique necesita esta información. El león y el lobo están demasiado tranquilos ahora. Necesitamos darles algo que hacer. Arya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El león era el Lannister, el lobo era el Stark. Esta Dothraki estaba conspirando contra el norte, contra su familia. Su mano se dirigió instintivamente a su cintura, donde antes llevaba la aguja, pero ahora estaba vacía. Se mordió el labio inferior con fuerza y recitó una nueva lista en su corazón. Rakaro, Joffrey, Cersei. Rakaro, Joffrey, Cersei. Esta vez, puso el nombre de Rakaro en lo más alto. Cal, alguien quiere verte, añadió Hiku. Oms. Es el prestamista del Banco de Hierro de Braavos, llamado Tichon Stories. Llévenlo al salón de recepción. Estaré allí en breve. Arya recordó que su padre había mencionado el Banco de Hierro. Era el banco más grande del mundo. Reyes, nobles, comerciantes, nadie podía negarse a sus exigencias. El rey Robert había pedido prestados millones de dragones de oro al Banco de Hierro durante su vida. Ella solo sabía que era mucho dinero, pero no tenía ni idea de cuánto exactamente. Arya siguió a Rakaro por el pasillo.
En silencio, le sacó la lengua con furia a la espalda. Curiosamente, aunque había vuelto a incluir a Rakaro en su lista de objetivos, no parecía odiarlo tanto. Era muy amable con todos los que le rodeaban. Luego los mataría empezando por el final de la lista. En el vestíbulo, un hombre alto y demacrado esperaba, con las piernas largas y delgadas como las de una garza. En su rostro estrecho y alargado, lucía una fina perilla que casi le llegaba a la cintura. Llevaba un sombrero sin ala de 3 niveles, hecho de fieltro morado, y una túnica de color púrpura oscuro con una gorguera rígida y ribetes de armiño blanco. Hombres con atuendos similares la habían visitado cuando su padre era mano del rey. Soy Ticho Nestoris, un humilde servidor del Banco de Hierro de Braavos, señor Nestoris. Rakaro asintió levemente a modo de saludo. ¿Qué viento ha traído a un prestamista de Braavos a Pentos? Ticho Nestoris se acarició la larga barba, hizo una elegante reverencia y habló con un marcado acento bravosi. Cao, dijo, he venido con el viento y espero no tener que regresar contra él. Rakaro se sentó en la silla alta en el centro del salón e hizo un gesto a un sirviente para que trajera una copa de vino de verano. Ticho se sentó en un asiento un poco más bajo a su derecha, mientras que Arya aprovechó la oportunidad para retirarse a un rincón. ¿Qué asunto tiene el Banco de Hierro conmigo? Preguntó Rakaro directamente. Ticho bebió lentamente su vino, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Cao, dijo, iré directo al grano. Respecto a la mina de hierro que estás excavando en Kart, tenemos que hablar. ¿De qué se puede hablar respecto a mi mina de hierro? Esa mina de hierro, bueno, Ticho hizo una pausa, me temo que hay algunos problemas con su propiedad. ¿Qué problemas? La voz de Rakaro se tornó claramente fría. Ticho sacó un pergamino enrollado de su manga, lo desenrolló y señaló el texto y los sellos que contenía. Esta es la escritura de propiedad del exgobernador de Pentos, Bolin Copta. Durante su vida, hipotecó esta zona al Banco de Hierro como garantía de un importante préstamo y luego... Entonces, dijo Ticho con calma, el señor Copta lamentablemente falleció y su préstamo no ha sido saldado. Según el contrato, este terreno debería pertenecer al Banco de Hierro. El silencio inundó la sala. Arya contuvo la respiración. Podía sentir cómo el ambiente se volvía repentinamente tenso. Pero Rakaro soltó una carcajada repentina. Esa tierra ha sido pasto de los Dothraki desde tiempos ancestrales. Ahora que se ha descubierto mineral de hierro, ¿vienes corriendo aquí a decirme que esa tierra es tuya? Los contratos no mienten, Cao, dijo Ticho con ligereza. Esa tierra no te pertenece a ti, sino al Banco de Hierro. Entonces, sin importar quién sea, siempre y cuando firmen un acuerdo en secreto contigo a espaldas del propietario, ¿la tierra pasa a ser tuya? Cao, la propiedad de la tierra no se trata de quien la usa, sino de quien emitió primero la escritura de propiedad. Ticho dobló lentamente el pergamino. Incluso un rey debe acatar las normas del Banco de Hierro. ¿Y qué quieres? Rakaro volvió a reír. Ticho le devolvió una sonrisa cortés. El Banco de Hierro también comprende la situación actual. Ustedes ya han invertido mucho en la mina, y no somos gente irracional. ¿Qué quieres decir? Puedes seguir extrayendo minerales, pero tendrás que pagar un canon al Banco de Hierro. Es decir, el 20% de la producción mensual 20%. Por favor, no me malinterpreten, dijo Ticho. Lo que quiero decir es que pueden quedarse con el 20%. Por supuesto, si tiene alguna pregunta al respecto, puede presentar una queja ante el Banco de Hierro y le daremos una respuesta en un plazo de 15 días hábiles. Rakaro agitó la mano, a ver si lo echan. Ticho se puso de pie y se ajustó su elaborada túnica. Cao, si rechazas la buena voluntad del Banco de Hierro, serías muy imprudente. El Banco de Hierro tiene muchas maneras de proteger sus intereses. Arya observó la escena sorprendida, inevitablemente recordando a Joffrey. Cuando jugaba con Mika, el hijo del carnicero, Joffrey lucía una sonrisa similar a la de Ticho, lo cual era verdaderamente repugnante. Simplemente porque Mika era un plebeyo, Joffrey lo mandó matar. Aquel príncipe de cabello dorado creía que podía decidir la vida y la muerte de las personas a su antojo, como si Mika fuera un simple animalito insignificante. Ella odiaba esa injusticia. Aunque Rakaro fuera un enemigo. Pentos, la residencia del presidente de la Cámara. León Prestain había terminado la mayor parte de sus obligaciones oficiales del día y permanecía en el gran salón, esperando a su último visitante. Lord León, dijo Ticho Nestoris, entrando con la mano derecha sobre el pecho e inclinándose levemente. Gracias por dedicarme su tiempo. León regresó a su silla y se sentó, haciendo una seña a un sirviente para que trajera el vino. Señor Nestoris, ¿qué le trae por aquí a un cobrador de deudas? Por favor, explíquemelo claramente.
Dos sirvientes trajeron cántaros de plata, les sirvieron vino y luego se retiraron tras las columnas. Ticho dio un pequeño sorbo y luego dejó la taza. En realidad, estoy aquí para hablar del asunto entre Lord Rakaro y el Banco de Hierro, dijo lentamente. Su negativa a reconocer la credibilidad del Banco de Hierro es un gran problema. León dio un golpecito en el reposabrazos de su silla. Ambas posturas están claras. No creo que haya nada más que discutir. El Banco de Hierro tiene el contrato de Bolin Coptar, eso es innegable, dijo Ticho. La negativa de Rakaro constituye una violación de ese contrato. Esos contratos que tienes en tus manos, cualquiera con ojos puede ver lo que está pasando, se burló León, poniéndose de pie y caminando hacia un nicho con una estatua del dios del mar, limpiando el polvo de la estatua con terciopelo, para luego volverse hacia Ticho. ¿Así que quieres que convenza a Rakaro de que renuncie a la mina de hierro? Ticho alzó su copa de vino, sonriendo mientras miraba a León. Lord León, usted ha heredado la sabiduría de su padre. Deberías conocer mejor que nadie el coste de oponerte al Banco de Hierro. Pentos y Braavos mantienen estrechos lazos comerciales. Un conflicto no beneficiaría a nadie. Conozco a Rakaro, dijo León con calma. No es de los que se rinden fácilmente. Una vez que se propone algo, nadie puede hacerle cambiar de opinión. Ticho sacó de su manga una carta sellada con cera, la colocó sobre la mesa y se la empujó a León. Quizás esto pueda ayudarte a convencerle. Esta es una carta personal de Lord Tormo Freyga. El nombre de Tormo Freyga atravesó el corazón de León como una espina. Dijo con voz grave. ¿Qué derecho tiene a entrometerse en esto? Lord Tormo dijo que si Lord León desea regresar a casa, le permitirá recuperar el apellido Freyga. Al oír esto, una sonrisa fría apareció en los labios de León. Regresó a su asiento, apoyó las manos sobre la mesa y miró fijamente a Ticho. Señor Ticho, ¿sabe usted que empecé de la nada en Pentos y que tardé 20 años en alcanzar mi estatus actual? Hizo caso a las calumnias de su concubina y me echó de la casa, diciendo que yo no era digna de heredar el linaje Freyga. Mi madre murió de pena por esto, y menos de un mes después de su muerte, él convirtió a la concubina en su esposa legal. Ahora quiere que vuelva e incluso que recupere el apellido Freyga. Jeje, ¿está interesado en mí como persona o en mi situación actual? Las relaciones familiares siempre son complicadas, y no entiendo tus asuntos familiares. Ticho asintió con comprensión y luego añadió. Lord Tormo es el guardián de la llave del Banco de Hierro. Su apoyo te beneficiaría a ti, a Pentos, e incluso a Rakaro. León resopló, apartando la carta de la mesa. Su hijo menor favorito, Litz, juega y se entrega a las juergas, pero tiene una concubina intrigante por madre. Y yo, aunque me gane el respeto de todos, sigo sin valer nada a sus ojos. Por favor, dígale a Lord Tormo que León Prestain le agradece su amabilidad. Heredé el apellido de mi madre y siempre seré un Prestain. En cuanto a Rakaro y la mina de hierro, haré todo lo posible por mediar, pero jamás traicionaré a un amigo. Ticho volvió a coger la carta, agitándola. Lord León, creo que debería leer esta carta. Quizás le haga cambiar de opinión. No hace falta, dijo León con firmeza. Ya sé lo suficiente. Nunca me tuvo en cuenta antes, y no lo hará ahora. Comprendo tus sentimientos, dijo Ticho, levantándose y alisando las arrugas de su túnica, pero recuerda que no se puede rechazar al Banco de Hierro ni a la familia Freyga. Si el conflicto se intensifica, tu negocio se verá inevitablemente afectado. León acompañó a Ticho hacia la puerta, y luego se detuvo al oír sus palabras, con una mueca de desprecio. Lord Ticho, ¿puedo considerar eso una amenaza para mí? Ticho entregó la carta con indiferencia a un esclavo que estaba junto a la puerta, se volvió hacia León y sonrió. A veces, debemos elegir entre la dignidad y el beneficio. Espero que tanto tú como Rakaro toméis decisiones acertadas. Braavos se encuentra en la confluencia del Mar Estrecho y el Mar Tembloroso, asentada sobre un centenar de islas, y es la más poderosa de las 9 ciudades libres. Esta ciudad fue fundada por esclavos que huyeron de Valiria, con canales que la atravesaban en lugar de calles, y gente que viajaba entre los canales en coloridas barcas lunares. Si uno no desea viajar en barco, puede caminar por los puentes de piedra construidos sobre los canales, que son lo suficientemente altos como para que los barcos puedan pasar por debajo. Una niebla perpetua envuelve constantemente Braavos, especialmente al amanecer y al atardecer. Entre la niebla, solo se distinguen con claridad las estatuas de piedra del titán marino, que custodian la entrada de la ciudad y sirven de guía para todos los marineros. Los barcos deben pasar entre las patas abiertas del titán para entrar en la laguna de Braavos. El Banco de Hierro es el núcleo de poder de Braavos y el banco más rico del mundo. Su lema es:
El Banco de Hierro es innegable. Esta frase no es solo una promesa, sino una advertencia. Como suele decirse, el Banco de Hierro siempre consigue lo que quiere, y la flota de Braavos se encarga de ello. Aunque proclaman con orgullo que en Braavos no existe la esclavitud, en realidad, el Banco de Hierro convierte a todos los deudores en esclavos del dinero mediante altos tipos de interés. Ticho se encontraba en el estudio de Tormo Freyga, en su residencia oficial, un vasto espacio repleto de tesoros exóticos de todo el mundo. Artefactos del antiguo imperio valirio, máscaras doradas de Yeti e incluso huesos de ballenas y venesas y elefantes gigantes de sotorios. Tormo estaba sentado detrás de un escritorio de ébanos sotorios con incrustaciones de perlas, delgado, con ojos brillantes, y guardaba un parecido de 8/10 partes con León. Entonces, dijo Tormo sin expresión, nadie se negó. Ticho bajó la cabeza, su arrogancia hacia Rakaro había desaparecido, y su tono era inusualmente humilde. Señor, Rakaro desafió la autoridad del Banco de Hierro y faltó al respeto a su honor. Creo que no hay necesidad de continuar las discusiones. Tormo resopló con frialdad. No necesito tu opinión. Levantó su copa de vino tinto y dio un sorbo. Nosotros controlamos el dinero, y el dinero controla el mundo. El Banco de Hierro puede comprar todas las compañías mercenarias de esos. Sus 30.000 jinetes no son nada. Ticho observó la reacción de Tormo, echando leña al fuego con disimulo. Señor, vuestro hijo León Prestain se ha aliado con él, e incluso ha enviado a su hija, esa sirena Braavos y Leía, para que le sirva. Una mueca de desprecio gélido asomó en los labios de Tormo. Le di la vida, y aún así me traiciona por un bárbaro. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad acuática. Nadie puede desafiar al Banco de Hierro. Ni siquiera la dinastía Targaryen tuvo que congraciarse con nosotros. Ticho permaneció en silencio, respetuosamente, esperando a que Tormo continuara. Que prueben entonces la ira del Banco de Hierro. Tormo continuó. Recorten la financiación de Pentos, reclamen cada moneda de cobre de la deuda. Corran la voz de que cualquiera que haga negocios con Rakaro perderá para siempre la confianza del Banco de Hierro. Nadie puede rechazar al Banco de Hierro, nadie. Todos nuestros adversarios se creían invencibles antes de caer. En la obra de construcción de Cart, los topógrafos de Dorne insertaron en el suelo una herramienta de medición en forma de cruz. En la parte superior de la herramienta había una estructura horizontal en forma de cruz con 4 lados iguales, cada uno de los cuales sostenía una plomada. El agrimensor jefe alineaba sus ojos con estas plomadas para asegurarse de que los edificios de la ciudad formarán una línea recta perfecta. A su alrededor, los ayudantes tiraban de largas cuerdas y clavaban estacas de madera en el suelo, marcando la cuadrícula para carreteras y edificios. Rakaro y León Prestain estaban de pie en una plataforma de observación de madera, mirando hacia abajo a los cientos de trabajadores que se afanaban en sus tareas, moviéndose con la precisión ordenada de las hormigas que trasladan su nido. León, mira allí, Rakaro señaló el camino valirio hacia el sur. Este camino va de este a oeste, desde Pentos, pasando por Norvos, hasta Kor. Lo estoy convirtiendo en la vía principal de la ciudad, con puertas y puestos de peaje en ambos extremos. Edificios públicos como el ayuntamiento, templos, mercados y teatros se construirán a lo largo de la carretera, conectados por plazas con fuentes y jardines. Luego señaló hacia el sur. Se construirán 2 pequeños reductos en las colinas de Terciopelo, uno un campamento militar y el otro un palacio. Un brazo del río Lorne separará la ciudad de ellos, sirviendo también como foso. 2 avenidas que discurrirán de norte a sur partirán de los reductos, con puentes de arco de piedra que los conectarán con el camino valirio. En ese momento, los artesanos excavaron una zanja de 6 metros de profundidad para los cimientos de la muralla de la ciudad, utilizando grúas y poleas de gran capacidad para instalar enormes bloques de sillería blanca en la zanja. Cada sillar fue cuidadosamente seleccionado de entre las ruinas y unido con mortero, lo que hace que toda la pared parezca una sola pieza. Posteriormente, los artesanos utilizaron una regla con una ranura en la parte superior para asegurarse de que cada capa de piedra permaneciera nivelada antes de añadir la siguiente. A lo lejos, grupos de burros y carros tirados por bueyes, cargados de materiales, avanzaban lentamente por el camino valirio hacia Cart, trayendo más suministros para la construcción. Los alfareros ya habían instalado provisionalmente 5 hornos en las cercanías para coser ladrillos, tejas y tuberías. Inicialmente, los ingenieros de Dorne sugirieron usar plomo para las tuberías, calculando que el costo sería incluso menor que el de coser cerámica. Rakaro se sorprendió y lo vetó de inmediato. Todavía quería vivir unos años más.
León miró la obra en construcción que se extendía abajo, y una oleada de ambición se encendió en su interior. Agitó la mano con grandilocuencia y declaró: este se convertirá en el centro del nuevo mundo. León, dijo Rakaro, Kart es un símbolo del ascenso de los Dothraki. Nadie puede detenerlo. León guardó silencio un momento y luego dijo: el Banco de Hierro ya ha comenzado a congelar los bienes de los comerciantes que hacen negocios contigo. Su influencia es muy grande, amigo mío. ¿Qué tan grave es? Preguntó Rakaro con el ceño fruncido. El Banco de Hierro no es solo un banco, es un imperio. Son quienes dictan las reglas del juego. Pueden exiliar reyes y convertir a ricos comerciantes en mendigos. León suspiró. Los has ofendido, y eso es realmente muy malo. Hace 3 días, la empresa Palm Trading Company de Core se negó a suministrarle madera. Ayer, el gremio de constructores de canales retiró a todos sus artesanos. ¿Crees que realmente van tras esa mina de hierro? León frunció el ceño. No es así. Rakaro se burló. La mina de hierro está a solo 100 kilómetros de Karps. Si Bravo se apodera de la mina, podrán extender legítimamente su frontera justo delante de las narices de Karps. Su verdadero propósito es impedir que yo construya esta ciudad. León asintió pensativo, escuchando mientras Rakaro continuaba. Este lugar controla las rutas terrestres hacia 5 ciudades libres: Pentos, Norvos, Kor, Lorat y Braavos. Es como tenerlas agarradas por los testículos. Braavos jamás tolerará que construya una ciudad aquí. Sus verdaderas intenciones están en otro lugar. Los artesanos estaban realizando una ceremonia de colocación de la primera piedra, depositando monedas, pequeñas figurillas y tablillas de piedra inscritas que simbolizaban a los dioses de la fertilidad y la protección en la zanja de cimentación. Un sacerdote alzó las manos, pidiendo bendiciones a los dioses. León apartó la mirada del sacerdote, bajó la cabeza y permaneció en silencio un rato, luego dijo: si lo que dices es cierto, el Banco de Hierro jamás se rendirá. Además de oro, también tienen ejércitos. Que vengan, pues, resopló Rakaro. Pase lo que pase, Kart se construirá. Dado que pretendo unificar esos, el Banco de Hierro es un obstáculo inevitable. En cualquier caso, debes seguir teniendo cuidado, aconsejó León, el Banco de Hierro nunca ha perdido, y he apostado todo a ti. Rakaro le dio una palmadita en la espalda a León con entusiasmo, riendo: entonces te haré rico más allá de tus sueños más salvajes. León se estremeció por las palmaditas y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Hija mía, leía, ¿cuándo piensas casarte con ella? Pentos, mansión del comandante. Hoy se celebró la boda de Rakaro y Leía, y también la ceremonia para la toma de una concubina. Daenerys no puso objeciones. De hecho, estaba complacida. Ya no era la chica ingenua que había sido. Rakaro era el Khal del gran mar de hierba, y el matrimonio entre parientes era inevitable. Y esta ni siquiera sería la única vez. Especialmente durante el enfrentamiento con el Banco de Hierro, León había jurado lealtad, y Rakaro debía corresponder y fortalecer la confianza de los demás partidarios. Rakaro abrió la puerta. Dentro, la luz de las velas parpadeaba y un aroma fragante impregnaba el aire. Cortinas de seda azul colgaban de la cama con dosel, creando un ambiente oceánico. 4 adolescentes, vestidas con finas gasas azules, se postraron ante él a modo de saludo. Llevaban el cabello adornado con perlas y conchas marinas, y un brillante polvo azul en los laterales de los ojos. Sus gráciles figuras se vislumbraban sutilmente bajo la gasa, y sus delicados dedos de los pies, como melocotones, eran regordetes. Estimado Lorcal, dijo una de las sirenas con voz clara, la reina sirena está lista. Leía Prestain fue la cortesana más famosa de Braavos. Una cortesana era similar a una dama de la alta sociedad, ya que se movía en los círculos sociales más selectos y debía poseer una belleza y un talento excepcionales. Recibían una amplia formación en música, poesía, danza, historia, literatura y más, y podían ganar fácilmente varias cadenas si estaban en la ciudadela. Algunas familias, como la familia Oseris y otras casas nobles, tuvieron cortesanas durante generaciones. Incluso Belega Oseris, nieta del señor del mar de Braavos, fue una cortesana que sirvió al rey Aegon IV y ostentó el título hereditario de Perla Negra. Al ver a Rakaro, Leía hizo una elegante reverencia. Señor Rakaro, es un honor para Leía convertirme en su sirena. Rakaro admiraba a la socialité. Leía tenía un rostro delicado, piel clara, una mezcla de madurez y pureza, ojos tan azules como el océano y una larga melena negra que le caía sobre los hombros, adornada con zafiros en la línea del cabello.
Estaba sentada en un mullido sofá, sosteniendo un arpa, vestida con varias capas de seda azul, dejando al descubierto solo un par de pies hermosos, cruzados a sus costados. Señorita Leia, usted es aún más hermosa de lo que se decía, la elogió Rakaro. Leia sonrió, sus ojos se curvaron formando dos medias lunas, e hizo un gesto a una criada para que le sirviera vino. Posteriormente, comenzaron a encender incensarios por toda la habitación, y el fresco aroma a sal marina se extendió por el ambiente. Leia pulsó el arpa, interpretando una suave melodía. Las cortesanas de Braavo son diferentes de las de otras ciudades libres. Nuestra castidad y sabiduría son igualmente importantes. Entonces, las 4 doncellas comenzaron a cantar suavemente canciones de Braavos, interpretando una danza acuática tradicional de Braavos alrededor de Rakaro y Leia, mientras sus finas gasas se mecían con movimientos gráciles. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La madre de dragones tiene tu corazón, Leia jamás se atrevería a compartirlo con ella. Los ojos de Leia se movieron rápidamente, sus dedos recorrieron la piel de las 4 sirenas. Son mis hermanas, Tasa, Mara, Serena y Luna. Cada una sobresale en diferentes artes. Esta noche, por favor, permíteles complacer al señor Rakaro conmigo. Las doncellas giraban sus cinturas, hacían girar sus cuerpos, a veces acercándose, a veces separándose. Mi habilidad no reside en los placeres del dormitorio, sino en oír sonidos que otros no pueden. Leia continuó tocando las cuerdas. Los hombres suelen bajar la guardia ante la belleza, mientras que los oídos de una cortesana siempre están atentos casualmente, tengo una buena relación con ellos y puedo oír los susurros más secretos de Braavos. Incluyendo el banco de hierro. Incluido el banco de hierro. Rakaro no esperaba que acoger a Leia, que no solo era hermosa y venía acompañada de otras 4 personas, significara también adquirir a alguien con talento para recabar información. La batalla de Pentos fue tan difícil precisamente por la falta de información. La flota de Robert estaba prácticamente delante de sus narices antes de ser descubierta, lo que provocó que perdieran la iniciativa. Sin embargo, siempre hay un destino en la oscuridad. Sin haber experimentado ese brutal asedio, los 4 dragones de Migo no habrían nacido. Braavos es un centro financiero, y los negocios del Banco de Hierro abarcan todo el mundo. Muchos señores y gobernantes envían emisarios allí, lo que hace que el intercambio de información sea muy frecuente. La inteligencia de Leia era tan valiosa como el agua en el desierto para Rakaro. No solo podía ayudarle a descubrir los planes del Banco de Hierro con antelación, sino que también le permitía preparar contramedidas basadas en esos planes. Además, no se trataba solo del Banco de Hierro. También existían importantes gremios mercantiles y nobles. En una ciudad-estado libre centrada en el dinero y el poder, conocer un pequeño secreto que otros desconocían podía brindar enormes oportunidades. Cuando terminó el baile, las 4 sirenas obsequiaron a Rakaro y Leia con brazaletes hechos de conchas y perlas, y luego los desnudaron a ambos, trabajando al unísono y con una clara división del trabajo. Al amanecer, las puertas de la mina de hierro Velvet se abrieron y un convoy de carruajes tirados por caballos, cargados de herramientas, entró lentamente, sus ruedas produciendo un crujido en el camino de grava. El capataz Hieke permanecía de pie junto a los vagones, sosteniendo un trozo de pergamino, revisando la mercancía una por una. Todas las herramientas y el equipo de ingeniería que envió Lord Rakaro están aquí, no falta ni una sola pieza. Tras comprobarlo, Hieke hizo los arreglos necesarios para que los repartidores fueran al comedor a comer. Los trabajadores dejaron sus tareas y se reunieron de 2 en 2 y de 3 en 3. Hieke tomó una fina polea de hierro del carro, la hizo girar durante un buen rato y sonrió. Es mucho mejor que las antiguas poleas de madera. La eficiencia de la producción aumentará significativamente. Ahora en los carros se apilaron numerosas herramientas nuevas. Las manivelas sustituyeron a los antiguos cabrestantes de madera, y había componentes de hierro de alta calidad para vagonetas y grúas mineras, mucho más resistentes que las utilizadas en el pasado. Todos ellos productos de primera categoría encargados por Rakaro a artesanos de Mirish. Los viejos artesanos susurraban entre sí, con rostros que reflejaban alegría. Todos eran herreros, y con estas muestras, no tardarían en poder replicarlas, extendiéndose finalmente por toda la mina. Sin embargo, en los márgenes de la multitud, varios jóvenes aprendices de artesanos mostraban expresiones de desdén. Hieke, viejo cascarrabias, ¿de verdad es necesario aumentar la eficiencia? Se burló Thor en dientes podridos. Solo quieres que trabajemos más. Hieke dijo con semblante serio.
Todas estas son cosas buenas, y claramente no son baratas. El señor Rakaro invirtió tanto porque quiere facilitarte las cosas. No seas desagradecido. Los aprendices fruncieron los labios, evasivos, tomaron sus herramientas y se dirigieron a sus respectivos puestos. Al mediodía, más de 20 aprendices libres se reunieron en el comedor. Torren estaba sentado en el centro, con los pies descalzos apoyados en un taburete. ¿Qué opinas de las nuevas herramientas? Nos dejaron trabajar el doble, dijo Skinny Mike. Entonces deberíamos cobrar el doble. Los ojos de Torren brillaron con astucia. Trabajamos muchísimo y seguimos cobrando el sueldo de antes. ¿Es justo? Mientras observaba a los aprendices susurrar, sacó un trozo de pergamino de su bolsillo y dijo misteriosamente: me encontraron personas del Banco de Hierro. Bajó la voz. Dijeron que si nos declaramos en huelga, nos perdonarán todas las deudas. Todos ustedes le deben una buena suma al Banco de Hierro, ¿verdad? ¿Estás loco? Esto es una rebelión, serás ejecutado. Jonathan le tapó la boca a Torren con la mano, mirando nerviosamente a su alrededor. Torren, dientes podridos, apartó de un manotazo la mano del viejo Jona y se burló. Yo no acepté nada. Pero, ¿por qué no vamos a hablar con Lord Mandak y vemos si está dispuesto a darnos unas cuantas monedas de cobre más? Al oír hablar de un aumento de sueldo, los aprendices asintieron en señal de acuerdo. A lo lejos, Hieke observó a aquel grupo de jóvenes ambiciosos, negó con la cabeza, arrojó su cuenco y cuchara de madera terminados a un cubo y salió del comedor para informar de la producción del mes a Marco Mandak en la oficina de administración de la mina. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe y más de 30 aprendices libres irrumpieron en el interior. Torren gritó a viva voz: «Señor Mandak, exigimos un aumento de sueldo». Marco arqueó una ceja, tocándose instintivamente la cicatriz de la cara, y preguntó con naturalidad: ¿cuál es el motivo? Torren le tenía mucho miedo a Marco, especialmente al gran agujero en su cara, que le producía una sensación inquietante cuando hablaba. Pero ahora eran numerosos, así que no podía retroceder. Enderezó la espalda y habló en voz alta. Las nuevas herramientas nos obligan a trabajar más, así que deberíamos ganar más dinero. Se burló Marco, ¿estoy subiendo vuestros sueldos o los de las herramientas? No nos importa. Como la producción ha aumentado, nuestros salarios deben subir. Torren se negó a mostrar debilidad. Al ver que la tensión aumentaba, el capataz Hieke aconsejó: hermanos, el señor les proporcionó estas herramientas para facilitarles las cosas. Esto es para el bien de todos. Tu salario ya es el doble del que se gana fuera. ¿Quién recibe un aumento a los 2 meses de empezar a trabajar? Últimamente, la producción había ido en aumento de forma constante, y Marco se había ganado el favor de Rakaro, incrementando así su autoridad. Sus mineros eran todos esclavos, prácticamente sin coste alguno más allá de la comida. Solo había unos pocos cientos de aprendices libres, así que no había necesidad de retrasar la producción por unos cientos de monedas de cobre. Pensando en esto, dijo: una estrella de cobre adicional por persona y por día. Eso es lo máximo que puedo ofrecer. Esto fue una bonificación inesperada, y la mayoría de los aprendices asintieron con satisfacción, preparándose para marcharse, pero entonces oyeron a Torren gritar: no es suficiente. Queremos al menos 3 estrellas de cobre. La voz de Marco se volvió fría. Fuera. Por la tarde, una densa humareda negra se elevaba de los altos hornos, y los artesanos trabajaban afanosamente. El estruendo de los martillos resonaba por todas partes. Hieke recorría la zona de la herrería, ofreciendo consejos siempre que veía algún problema. Los arados de eje curvo que ordenó Lord Cal deben estar bien forjados. Si no lo entiendes, mira los planos. Si aún así no los entiendes, ven a preguntarme directamente. Demuestra tu habilidad y no decepciones a Lord Cal. Torren se acercó acompañado de varios aprendices desafiantes, con el rostro lleno de ira. ¿Crees que una estrella de cobre es suficiente para que nos vayamos? Torren se interpuso entre Hieke y él, bloqueándole el paso. El señor ha sido más que generoso. No seas desagradecido, dijo Hieke con el ceño fruncido. Lamebotas. Torren empujó repentinamente a Hieke, y al ver esto, varios aprendices también se abalanzaron sobre él, derribándolo al suelo y atacándolo con puñetazos y patadas. Hieke se acurrucó en el suelo, agarrándose la cabeza, con sangre brotando de la comisura de sus labios. Al ver que la escena se convertía en caos, algunos se apresuraron a detenerlo, mientras que otros corrieron a avisar a Marco. Poco después, Marco llegó con varios guardias. Al ver las heridas en el rostro de Hieke, se enfureció. Apresen a los que le pusieron las manos encima.
Los guardias inmovilizaron a Torren y a otros 4 aprendices en el suelo. Marco dispuso que Hieke recibiera atención médica y luego ordenó que trajeran un látigo. Se remangó y el látigo silbó al impactar contra la espalda de Torren, desgarrándole la piel y la carne al instante, provocando gritos incesantes. Con cada latigazo, Marco pronunciaba una frase. Yo os doy trabajo, os doy comida, os doy herramientas, y así es como me pagáis la bondad con enemistad, ¿es verdad? Los 5 recibieron 10 latigazos cada uno, quedando con la espalda ensangrentada. Marco dejó caer el látigo. Guardias, arrastrenlos. Esa noche, comenzaron a aparecer luces dispersas en las viviendas de los artesanos. La pequeña cabaña de Torren estaba abarrotada y el aire era viciado. La herida en su espalda había sido tratada de forma sencilla, pero el dolor aún le hacía palidecer. Hace unos días, un hombre llegó a su casa y no solo le prometió perdonarle sus deudas, sino que además le regaló 10 dragones. Era un jugador compulsivo, nunca había visto tanto dinero en su vida y lo apostó todo en el casino. Desesperado, volvió a pedir prestada una gran suma de dinero al casino. Inesperadamente, el hombre volvió ayer con el pagaré en la mano, y solo entonces se dio cuenta de que había caído en una trampa de la que nunca podría recuperarse. ¿Te has enterado? Mako va a despedir a todos los libres. Torren apretó los dientes. Nos va a reemplazar con esclavos. Lo oí hablar de ello con Hieke con mis propios oídos. ¿De verdad? Jonathan parecía aterrorizado. Tengo una familia que mantener. ¿Qué voy a hacer sin trabajo? Claro que es verdad. La paliza que me dieron hoy fue solo el principio, continuó incitando Torren. Están buscando excusas para castigarnos, y luego nos echarán a todos. Para entonces, nuestras familias morirán de hambre. El miedo se fue extendiendo poco a poco, y alguien preguntó, ¿qué debemos hacer entonces? Matad a Mako, quemad la zona minera. Una vez hecho esto, alguien se hará cargo naturalmente. Para entonces, no solo os libraréis de las deudas del Banco de Hierro, sino que también os convertiréis en gerentes. Esa noche, se oyó un fuerte estruendo en el almacén, seguido de una densa humareda. Alguien golpeaba un recipiente de cobre para dar la alarma, y los barracones de los esclavos también empezaron a agitarse. Torren, acompañado de decenas de aprendices, sostenía antorchas y prendía fuego por todas partes, gritando a viva voz. «Matad a Mandak. El Banco de Hierro nos liberará». El motín se extendió rápidamente. Algunas personas aprovecharon el caos para destrozar, saquear y quemar, y algunos esclavos fueron obligados a participar. Los rebeldes ocuparon el granero y la armería, afirmando que restablecerían el orden. La mayoría de los artesanos y sus familias quedaron atrapados en la zona de dormitorios, aterrorizados. La pancarta de Rakaro, hecha con una coleta, fue arrancada y reemplazada por un trapo andrajoso con la inscripción Libertad. La zona minera estaba sumida en el caos. En una ladera lejana, Mako Mandak estaba sentado sobre su caballo de guerra, observando impasible la humeante zona minera. Detrás de él, 500 infantes pesados del escudo Pantos estaban perfectamente alineados, con sus largas lanzas y espadas cortas brillando con frialdad. Jonathan escapó, completamente carbonizado, con las manos en las rodillas, y preguntó sin aliento. «Señor Mako, ¿por qué no baja todavía? Es un desastre total ahí dentro». Mako resopló con frialdad y dijo con voz grave. «Solo cuando todos los que se esconden queden al descubierto sabremos quién es el enemigo». Hizo una pausa y preguntó. «¿Cómo está la situación dentro?» «Hay más de 800 rebeldes. Torren afirma contar con el apoyo del Banco de Hierro y quiere tomar el control de toda la zona minera». «¿Cuántas víctimas?» «Murieron a varios capataces y a muchas mujeres fueron muy crueles, ni siquiera perdonaron a quienes se rindieron el objeto». «Toma, toma». Jonathan tanteó en su abrazo y sacó un pergamino, que era el de Torren. Bien, los labios de Mako se curvaron ligeramente mientras guardaba el pergamino. «Has prestado un servicio meritorio al infiltrarte y vigilarlos. Te recompensaré generosamente». «Gracias, mi señor». Jonathan se arrodilló en el suelo con entusiasmo. «Ya casi es la hora». Mako observó la situación en la zona minera y ordenó en voz alta. «Represión total. No dejen a nadie con vida». La infantería pesada, bien entrenada, irrumpió en la zona minera como un torrente de acero, dando comienzo a una masacre unilateral. Aunque los rebeldes eran numerosos, su organización era caótica y sus armas rudimentarias, por lo que se desintegraron rápidamente. Torren se escondió en el granero, intentando escapar. Un artesano que había sido forzado a unirse al ejército señaló su escondite, y los soldados derribaron la puerta y lo sacaron a rastras. La lluvia nocturna caía suavemente, lavando las manchas de sangre del suelo.
Al amanecer, Mako montó a caballo para inspeccionar el campo de batalla. Los cuerpos yacían esparcidos, y la sangre mezclada con la lluvia corría hacia las zanjas. En definitiva, fueron capturados más de 400 rebeldes, entre ellos más de 300 prisioneros de Poniente, y más de 30 cabecillas, incluido Toren. Además de él, sorprendentemente hubo otros 6 rebeldes que recibieron apoyo directo del Banco de Hierro, todos los cuales quedaron al descubierto en esta ocasión. Al amanecer, una atmósfera gélida inundó la mina de hierro Velvet. Más de 400 cautivos, atados de pies y manos, permanecían arrodillados en la plaza. No había suficientes orcas, así que tuvieron que recurrir a la decapitación. Casi todos los soldados de infantería pesada portaban una espada, actuando temporalmente como verdugos. La plaza estaba rodeada de gente. Los familiares de los traidores reprimidos también se vieron obligados a asistir y presenciar el suceso. Entre la multitud se oían sollozos continuos, pero también vítores e insultos. La gran mayoría de los espectadores eran personas honradas, algunas de las cuales incluso habían perdido a seres queridos en los disturbios. Estos rebeldes habían sido amigos el día anterior, pero por la noche mostraron su verdadera naturaleza, llegando incluso a agredir a sus mujeres. Los presentes odiaban a estos traidores con toda su alma, deseando que fueran atravesados por 1000 flechas. Mako montó en su caballo de guerra y declaró en voz alta: «Hoy ejecutaremos a los criminales de disturbios y asesinatos. El Banco de Hierro os utilizó, os obligó a traicionar a vuestros amos y os hizo mátaros entre vosotros». Toren estaba sujeto por 2 soldados sobre sus hombros, una hoja fría presionada contra su cuello, y un líquido amarillo se filtraba involuntariamente de sus pantalones. Mako alzó su látigo y lo blandió, su voz resonando por toda la zona minera. Disturbios, asesinatos, violaciones, crímenes imperdonables, matar. Comenzaron las decapitaciones y los gritos resonaron en el cielo. Los soldados del escudo de Pantos atacaron con sus espadas, y cabeza tras cabeza rodó al suelo, provocando vítores. Tras las ejecuciones, Mako, con su caballo de guerra abriéndose paso entre la sangre, ordenó que todos los cuerpos de los rebeldes fueran colgados en la pared como advertencia. Al anochecer, las luces de Bravos comenzaron a brillar y las pequeñas embarcaciones que pasaban proyectaban sombras distorsionadas sobre el canal. El Banco de Hierro se encuentra en el centro de la ciudad, separado de la isla de los dioses por un cuerpo de agua. Es un edificio de mármol blanco con una escalinata de entrada de más de 100 metros de ancho. Bajo el frontón triangular, la gente se reunía en pequeños grupos para intercambiar monedas de todo el mundo. 23 guardianes de las llaves, vestidos con sencillas túnicas de color gris parduzco, entraron en el Banco de Hierro desde diferentes direcciones. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, pero los guardias los reconocieron e inclinaron la cabeza respetuosamente. Los guardianes de las llaves son descendientes de los 23 fundadores del Banco de Hierro, 16 hombres y 7 mujeres. Cada guardián de las llaves posee una llave para abrir la bóveda. En la sala circular del consejo, situada en la planta superior, una enorme mesa redonda de hierro ocupaba el lugar central. El centro de la superficie de la mesa estaba grabado con un emblema tridimensional del Banco de Hierro, y el anillo exterior tenía inscritas 23 series de números, cada una correspondiente al porcentaje de participación accionaria de un titular de la llave. El encargado de las llaves, Bésar Orjan, estaba sentado en el centro, con el número 32 en la pantalla frente a él. «Cierren las puertas», ordenó, recorriendo la habitación con la mirada. 23 llaves giraron simultáneamente y la puerta de hierro de la sala del consejo se cerró lentamente. Bésaro golpeó la mesa con una taza de hierro, produciendo un sonido nítido. «Hoy es una reunión especial. Dejemos que Lord Freyga explique lo sucedido». Tormo Freyga se puso de pie, se quitó la capucha e hizo una reverencia a todos. El número grabado en la mesa frente a él era 16. «Señores, lamento informarles que la operación ha fracasado. Rakaro sofocó la rebelión con métodos sangrientos, ejecutando a más de 400 personas. La carta secreta también cayó en sus manos». Un murmullo se extendió por la sala del consejo. El titular de la llave número 6, Alberto, fue el primero en hablar. El Banco de Hierro se ha transmitido durante 800 años, y es inevitable que los descendientes de los guardianes de las llaves tengan una calidad desigual. El fracaso es inevitable. Quizás tu familia Freyga debería ceder algunas acciones para apaciguar este incidente. Rebeca, la guardiana número 17, añadió. Además, esta operación también puso al descubierto nuestros métodos habituales. Rakaro está ahora en alerta, así que actuar en Pentos no será tan fácil. Estoy de acuerdo con la sugerencia de Lord Alberto de que Freyga ceda acciones.
Bellamy, el guardián de la llave 3, un anciano de cabello blanco, negó con la cabeza. Si Rakaro divulga a las pruebas, la reputación del Banco de Hierro en las ciudades libres se verá perjudicada. Tormo se burló. Nadie creerá las palabras de un bárbaro contra un banco que ha existido durante 800 años. Además, se dirigió a Bésaro, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, y le dijo: Señor Ryan, por favor, deme algo de tiempo para poner en marcha el siguiente plan. Unos días después, Pentos. El puerto, antaño bullicioso, ahora estaba mucho más tranquilo, con casi un tercio menos de barcos. Los estibadores permanecían sentados ociosamente en el muelle, en grupos de 3 a 5, mordisqueando pan negro y esperando trabajo. Ganaban dinero por cada trabajo que realizaban, apenas lo suficiente para comer durante un día. Si no había trabajo, tenían que pasar hambre al día siguiente. Se formaron largas colas a las puertas de las panaderías, muchas de ellas compuestas por trabajadores precarios y pobres. El dueño de la tienda salió acompañado de 2 guardias armados con espadas, con expresión de disculpa pero de impotencia. Hoy el precio del pan se ha triplicado y cada persona solo puede comprar uno. La multitud se agitó de inmediato. Una mujer que sostenía a un bebé gritó: Mi hijo no ha comido en 2 días. No puedo pagar el triple. Varios hombres fuertes se abrieron paso a empujones hasta el frente de la fila. Sin vergüenza. Róbalo. La multitud comenzó a empujarse y los guardias desenvainaron sus espadas, lo que finalmente derivó en un violento enfrentamiento. La panadería quedó destrozada, la harina y el pan fueron saqueados y la calle quedó hecha un desastre. En la zona de almacenes del puerto, los vendedores competían por los clientes, bajando los precios una y otra vez, hasta que prácticamente vendían con pérdidas para recuperar rápidamente el dinero. El comerciante Baegrintol permanecía de pie en su almacén vacío, con un libro de contabilidad lleno de déficits en la mano, al borde de las lágrimas. Hace 3 días, este lugar todavía estaba repleto de mercancías, y los trabajadores las movían día y noche. Pero ahora, solo quedaban unas pocas pilas solitarias de cajas. Un cobrador de deudas del Banco de Hierro entró en el almacén, y Baegrintol no pudo evitar quejarse. ¿Acaso dejan vivir a la gente? El Banco de Hierro retira los préstamos arbitrariamente, no solo no tengo dinero para comprar, sino que los proveedores me presionan para que les pague. Mi cadena de suministro está a punto de romperse. No podemos evitarlo, dijo fríamente el cobrador. La cancelación del préstamo es una decisión del cuartel general. Si tiene algún problema, vaya a hablar con su comandante militar, Argo. Apenas se marchó el cobrador, entraron sus 2 proveedores suspirando. Lo sentimos, Baegrintol, debemos dar por terminada nuestra colaboración. Cooperar con ustedes, la gente de Pentos, es demasiado arriesgado. El Banco de Hierro tiene claramente en la mira a Rakaro. Esto es solo temporal, ¿podríamos retrasar el pago unos días más?, explicó Baegrintol apresuradamente. Señor Rakaro sin duda encontrará la manera de solucionarlo. Por favor, ayúdenme. Ambos negaron con la cabeza al mismo tiempo, con los ojos llenos de impotencia. Nosotros también queremos ayudar, pero el Banco de Hierro amenaza con retirar todos los préstamos. No podemos soportar semejante golpe. Otro proveedor bajó la voz. No somos solo nosotros. Todos los que cooperan con el Banco de Hierro han recibido una advertencia. Quien haga negocios con Pentos no recibirá ni un solo centavo del Banco de Hierro. Guay. Suspiró: si aceptas el dinero, tendré que tirarme de un edificio. Justo en ese momento, el gerente del almacén entró corriendo. Señor, QQM. Baegrintol se agitó y le dio una bofetada en la cabeza al gerente. Explícate claramente. El comandante militar Argo, está en la Plaza de la Victoria, haciéndose cargo de las operaciones bancarias del Banco de Hierro. Vayan rápido y compruébenlo. Baegrintol corrió hacia la Plaza de la Victoria a la velocidad más alta que jamás había alcanzado, solo para encontrarla abarrotada. Rakaro se encontraba sobre una plataforma elevada, con más de 100 grandes cajas de madera cuidadosamente dispuestas a su lado. Sus tapas estaban abiertas de par en par, dejando ver montañas de dragones dorados y ciervos plateados, que brillaban bajo la luz del sol. 500 guardias imperiales con armadura de escamas de serpiente y 1000 escudos pantos estaban listos para custodiar las cajas. En ese instante, vio a Rakaro alzar el brazo, y la plaza quedó inmediatamente en silencio. Ciudadanos de Pentos. Su voz resonó como un trueno. Durante años, el Banco de Hierro nos ha pisoteado, chupándonos la sangre y robándonos el dinero. Controlan nuestras vidas con la usura y retiran los préstamos arbitrariamente, destruyendo nuestro sustento.
Levantó una pila de pergaminos. Estos pergaminos son prueba irrefutable. El Banco de Hierro incitó deliberadamente disturbios, haciéndonos pelear entre nosotros. No son banqueros, son vampiros malvados. La multitud enfurecida, contagiada por sus palabras, se agitó y gritó al unísono. ¿Por qué hacen esto? Porque el pueblo de Pentos se ha alzado en armas. Ya no estamos dispuestos a ser sus esclavos. Quiero decirle al Banco de Hierro que no lo van a lograr. Hoy, en nombre del comandante militar Argo, anuncio. No importa cuánta deuda tengas, ya no tendrás que devolver ni un solo centavo. Me aseguraré de que los prestamistas nunca te acosen. A partir de hoy, los prestamistas del Banco de Hierro no podrán volver a poner un pie en esta ciudad. Pentos no les da la bienvenida. Rakaro señaló las cajas que tenía detrás. Aquí tengo 6 millones de dragones de oro y 60 millones de ciervos de plata. Este es nuestro respaldo. Cualquiera que presente sus contratos y libros de contabilidad del Banco de Hierro, y prometa no despedir a sus empleados, recibirá la misma cantidad de préstamos. Yo, Rakaro, no permitiré que la gente de Alapentos muera de hambre. Los vítores resonaban en los oídos de Baebrintol, ensordecedores. El 99% de la población era gente común. El Banco de Hierro se centraba en el crédito personal con un tipo de interés anual máximo del 60%, compuesto. Todos enfrentamos dificultades en la vida. Mientras recurrieran al Banco de Hierro, prácticamente les vendían la segunda mitad de sus vidas. Casi todo el dinero que ganaban iba a parar a los cobradores de deudas, lo que los convertía en meros esclavos. El hecho de que Rakaro pudiera garantizar que los habitantes de Pentos no serían acosados por los cobradores de deudas definitivamente resolvió su mayor problema. Sin embargo, también se mostraba muy escéptico, porque la gente común era gente común. Si incumplían sus obligaciones, las incumplían. De todos modos, no tenían muchas relaciones comerciales. Pero los comerciantes como él eran diferentes. Para hacer negocios se requería una alta rotación de capital. Sin fondos suficientes, ¿de dónde provendrían las mercancías? ¿Se trataba simplemente de una maniobra política para estabilizar la situación? Al fin y al cabo, ¿qué porcentaje de la multitud eran comerciantes? ¿Le crees? Preguntó un comerciante que estaba a su lado. Baebrintol observó la fila de personas que recibían préstamos. Varios comerciantes que estaban al frente ya se habían adelantado con sus libros de contabilidad y contratos, y los empleados estaban verificando los documentos. Más vale intentarlo, de todas formas no hay otra salida. Baebrintol murmuró algo y se abrió paso entre la multitud. En menos de una hora, ya estaba en el mostrador de distribución. Libro de contratos y cuentas, dijo el empleado extendiendo la mano. Baebrintol dudó un momento antes de entregar los documentos, observando cómo verificaban rápidamente los números y calculaban la cantidad. 300 dragones de oro, 10% de interés anual, sin interés compuesto. El empleado tramitó la documentación de Baebrintol, le entregó un recibo sellado con cera y señaló las cajas que se encontraban frente al escudo Pantos. Vaya allí a recoger sus monedas de oro. Las relucientes monedas fueron vertidas en una bolsa y entregadas a él. Apenas podía creer lo que veía en sus ojos, incluso tomó un dragón de oro y lo mordió, dejando una marca de diente. «Esto es real», murmuró. «Esto es real». En ese preciso instante, dos figuras oscuras lo flanquearon, una a cada lado. Levantó la vista, sobresaltado, y un sudor frío le recorrió la espalda al instante. Dos dothraki con armadura de escamas de serpiente le mostraron los dientes, revelando sonrisas crueles. «Se acabó, acabo de recibir el dinero y ahora me están robando». ¿De verdad es una estafa? A Baebrintol se le pusieron las piernas temblorosas y entregó las monedas de oro con voz temblorosa. Los dothraki tomaron las monedas de oro y hablaron en la lengua común con un fuerte acento. ¿Dónde está tu hogar? ¡Sas! Baebrintol se dejó caer al suelo, casi gritando. ¿Vas a registrar mi casa también? ¿Eres tonto?, dijo alguien que estaba a su lado. A Baebrintol se le llenaron los ojos de lágrimas al alzar la vista. Vio al mercader que había estado detrás de él en la fila, con el rostro lleno de desdén, flanqueado por dos dothraki. ¿No te da miedo que te roben con tantos dragones? Están aquí para protegerte. Cuando Baebrintol abandonó la plaza, era un hombre transformado, y les mostraba su dragón a todos los mercaderes que encontraba por el camino. Rakaro cumple su palabra. Gritó, con lágrimas de emoción brillando en sus ojos. Nuestro comandante militar Argo no mintió. Lo vi con mis propios ojos y lo conseguí con mis propias manos. Baebrintol recorrió más de la mitad de la ciudad, con la voz ronca de tanto gritar, pero no se detuvo.
El Banco de Hierro ha abandonado Pentos, pero Rakaro no lo hará. Él es el verdadero guardián de Pentos. Al caer la noche, se quedó de pie en la entrada del almacén, lleno de orgullo, relatando a los trabajadores allí reunidos su extraordinaria experiencia del día. Mañana podré reabastecerme y todos ustedes tendrán trabajo y comida. Recuerden. Todo esto es gracias a nuestro gran comandante militar Argo, Rakaro. Al caer la noche, Rakaro observó la larga cola, mientras el dragón pasaba gradualmente de las cajas a las manos de los comerciantes, provocando vítores. León estaba junto a Rakaro, frunciendo el ceño. El Banco de Hierro ha declarado que a todos los comerciantes y gobernadores asociados con usted se les reducirá la calificación crediticia al mínimo. Todos están aterrorizados y el consejo está nuevamente en un escándalo. Además, dijeron que si dejábamos de construir la ciudad en Kart, ellos también lo harían. Sin embargo, el Banco de Hierro enviaría a al menos 15 personas para unirse al consejo del gobernador de Pentos posteriormente, y éstas debían tener derecho a voto. Rakaro miró fijamente a León y le preguntó, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que no. Entonces, ¿eso es todo?, se burló Rakaro. Esa gente está acostumbrada a ser arrogante y poderosa, siempre creyendo que pueden controlarlo todo con dinero. Lo que no saben es que la verdad está al alcance de una catapulta. León observó cómo el dragón en las cajas disminuía poco a poco, con los párpados temblorosos. No pudo evitar inclinarse hacia el oído de Rakaro y susurrar. Solo hemos criado 600.000 dragones y 6 millones de ciervos plateados. Las cajas solo tienen una fina capa de dragones encima. Debajo, son todas piedras. No reveles el secreto, las cajas están custodiadas y no pueden inspeccionarlas, dijo Rakaro entre risas. En estos momentos, la confianza es más importante que la verdad. ¿Qué pasa si se acaba este dinero? Además, el capital circulante de los comerciantes está resuelto, pero ¿qué pasa con los clientes y proveedores? Todos estos son problemas. Espero que puedan llegar a tiempo. ¿Quién podrá llegar a tiempo? Rakaro no respondió, sino que dijo, me imagino que llegarán pronto. A medianoche, la sala del Consejo del Banco de Hierro estaba brillantemente iluminada. Tormo Freyga estaba sentado a la larga mesa, tamborileando suavemente con los dedos sobre la superficie, con una sonrisa relajada en los labios. Como responsable de tratar con Rakaro, sus acciones fueron tan precisas como el bisturí de un cirujano. Estimados responsables, nuestra guerra económica ha logrado resultados significativos, señaló un gran gráfico en la pared, y su confianza contagió a todos los presentes. En 3 meses, endureceremos los préstamos a Pentos en un 80%, y además, los tipos de interés se triplicarán. La credibilidad de Rakaro en Pentos ya ha empezado a desmoronarse. Bessaror ya asintió con satisfacción. Sigan presionando. No solo debemos lograr que las obras de construcción en Kart fracasen, sino también controlar Pentos. La amenaza que representa Rakaro es demasiado grande. Debemos usar todos los medios a nuestro alcance para detenerlo. Bellamy, de cabello blanco, alzó una copa de hierro, con voz llena de sarcasmo. Por Rakaro, un bárbaro demasiado confiado de las llanuras. En ese preciso instante, la puerta de la sala del consejo se abrió de golpe y Tichon Stories irrumpió jadeando, con el rostro lleno de pánico. Señores, información urgente. Hemos recibido un mensaje de un cuervo que indica que Rakaro ha traído 6 millones de dragones y 60 millones de ciervos plateados a la Plaza de la Victoria. Un silencio repentino se apoderó de la sala del consejo. Declaró públicamente, continuó Ticho, que cualquiera que presentara un contrato y un libro de contabilidad del Banco de Hierro podía obtener un préstamo por el mismo importe. Además, expulsó a todos los prestamistas de Pentos. Esos alborotadores casi los matan a golpes. Imposible. Bellamy se puso de pie de repente, con el rostro pálido. ¿De dónde sacó tanto dinero? Bessaro golpeó la mesa con la mano. Esto es una provocación al Banco de Hierro. Sonido metálico. Tormo se tambaleó ligeramente, derribando la taza de hierro que había sobre la mesa, la cual rodó con un estrépito. El vino tinto se derramó sobre él, tiñendo de carmesí su túnica de color marrón grisáceo. La sala del consejo volvió a quedar en silencio. Nadie había visto jamás a Tormo perder la compostura de esa manera. Guerra. Gritó Rebeca. Esto es la guerra. Debemos enviar una flota para darle una lección a ese bárbaro. Bellamy cogió una taza de hierro y la golpeó contra la mesa. Lord Rebecca, no olvide que Lord Freyga está enfermo, y nadie puede movilizar la flota de hierro. Lord Tormo, usted y Lord Freyga tienen una relación cercana, ¿qué opina? Lord Freyga está muy enfermo. Debemos prepararnos para el traspaso de poder. Tormo suspiró. ¿Tan serio?
exclamaron todos al unísono. Sí, Tormo recuperó la compostura. Me temo que la flota de hierro no podrá zarpar pronto, pero, alzó la voz, podemos contratar grupos de mercenarios. Nadie puede rechazar al Banco de Hierro. Alto. Bésaro levantó la mano. Hablaremos de la guerra más tarde, miró fijamente a Tormo. Señor Tormo, ¿ha calculado cuánto dinero perderemos al perder los negocios financieros de Pentos? Rebeca intervino de inmediato. Sí, estas pérdidas deben ser asumidas únicamente por usted. Propongo reducir la participación accionaria de Lord Tormo en un 6%, dejándola en un 10%. Si la tarea no se puede completar, será revocada definitivamente. El Banco de Hierro cuenta con un sistema de participación accionaria meticulosamente diseñado, en el que 23 titulares de llaves poseen colectivamente todas las acciones del Banco de Hierro. Sin embargo, la primera generación de titulares de llaves estableció una regla que permitía que las acciones fluyeran entre los 23 titulares de llaves. La intención original de esta norma era evitar que los descendientes cayeran en la complacencia y malgastaran la fortuna familiar, lo que en última instancia habría provocado el fracaso de las operaciones del Banco de Hierro. Si un titular de la llave comete un error que causa pérdidas financieras al Banco de Hierro, los demás titulares de la llave pueden iniciar una moción para despojarlo de la totalidad o parte de sus acciones. Pero al mismo tiempo, para evitar que esta norma se utilice de forma abusiva y se convierta en una situación en la que la mayoría intimide a la minoría para obtener beneficio personal, las acciones de la parte perjudicada deben congelarse temporalmente hasta que se confirme que las pérdidas son irreversibles, momento en el que se elegirá un nuevo administrador. Si el albacea logra recuperar las pérdidas o resolver el problema, tendrá derecho a recibir las acciones congeladas. Los porcentajes de participación accionaria de los 23 accionistas clave son muy desiguales. Después de años de evolución, algunos incluso han llegado a un simbólico 0,1. Conservaron únicamente el derecho a voto y perdieron el derecho a dividendos. La única forma de recuperar las acciones era esperar a que aparecieran las tareas pendientes y reclamarlas. Cuando Bésaro heredó el cargo de su padre como titular de la llave, solo poseía el 0,1% de las acciones. Su actual 32% lo obtuvo mediante la ejecución de tareas, lo que lo convierte de facto en el mayor accionista. Tormo se sintió mareado en el momento en que se enteró de la congelación de las acciones. 6%. La riqueza y el poder que había acumulado durante 15 años iban a quedar congelados así sin más. Peor aún, si no lograba resolver el problema de Rakaro, perdería esas acciones para siempre. Originalmente, para competir por esta tarea, era el Señor del Mar quien tenía que interceder por él para conseguirla, y la recompensa era solo del 1%. Pensaba que podría derrotar fácilmente a Rakaro, pero no consiguió las acciones, y 15 años de esfuerzo estaban a punto de ser en vano. Caballeros, trató de mantener la calma, yo resolveré este problema. ¿Podríamos aplazar el asunto de las acciones por un tiempo? Bellamy se burló. Eso espero. Pero antes, las acciones del 6% se congelarán de inmediato. Votemos. Secundo la moción. Dijeron 21 porteros al unísono. Un atisbo de resentimiento brilló en el corazón de Tormo. A su alrededor solo veía rostros fríos y burlones. Nadie hablaba por él, y nadie emitía un voto disidente. Hace apenas unas horas, era una figura poderosa en el Banco de Hierro, pero ahora se había convertido en el escalón de alguien más. Bellamy recogió la copa de hierro y lo saludó desde lejos. Vete, Lord Tormo, esta es tu última oportunidad para lavar tu vergüenza. Después de que los demás guardianes se marcharan uno tras otro, solo Tormo y Ticho permanecieron en la sala del consejo. Tormo sacó un mapa del mar Dothraki, con la ubicación de varios Khalasar marcada en él. Señaló al este de Koor, cerca del Viscadok en la cuenca del río Sarnor, y le dijo a Ticho: debemos entrar en la siguiente etapa. Ya he negociado con Khal Seco. Ve y envíale 2000 dragones, y deja que movilice a las 5 tribus de Kadok para atacar conjuntamente el Khalasar de Rakaro. Seco es uno de los Khal más poderosos entre los Dothraki, y su nombre resuena en todo el mar de hierba. Su Khalasar controla la cuenca del río Sarnor, rica en agua y pastos, al igual que el río Lorne. Los sacerdotes encapuchados de Koor y los sacerdotes barbudos de Norvos le ofrecen oro cada año. El río Sarnor nace en las montañas pintadas del sur, fluye hacia el norte a través de las dos ciudades Giscar y de Saat y Saris, y desemboca en el mar tembloroso. Seco solo cuenta con 20.000 soldados, pero cada uno es valiente y hábil en la batalla. Con los 30.000 adicionales de las 5 tribus de Kadok, pueden formar una fuerza abrumadora contra Rakaro. Tormo continuó.
Para mayor seguridad, traigan otros 2000 dragones para garantizar que los sacerdotes encapuchados derroten a la caballería Kor. Al amanecer del día siguiente, entre la densa niebla matutina, un barco veloz zarpó silenciosamente del puerto púrpura de Braavos. A bordo se encontraba Tichon Stories, el cobrador de deudas del Banco de Hierro. Entre las sombras, una figura observaba la partida del barco. Tras confirmar su dirección, se dio la vuelta y desapareció entre la niebla matutina. Puerto de Lis. Harry Strickland estaba de pie en la proa del barco, contemplando esta ciudad libre conocida como Lovely Lis. Es una pequeña ciudad situada sobre arrecifes, rodeada por un mar color esmeralda frecuentemente tempestuoso. Palmeras y árboles frutales crecen abundantemente a lo largo de la costa, ofreciendo una escena vibrante. El bullicioso puerto veía llegar y partir a comerciantes procedentes de las 9 ciudades libres y del lejano oriente. Muchas personas poseían rasgos étnicos valirios distintivos. Ojos azules, cabello rizado rubio platino y piel tersa y clara. Aquí había 3 veces más esclavos que personas libres. Los esbeltos lisenios despreciaban claramente el trabajo físico, y siempre iban acompañados de varios esclavos dóciles que sostenían sombrillas, cargaban bolsas o transportaban mercancías para sus amos. En cuanto el barco atracó, varios guardias se abalanzaron sobre Harry, realizando una inspección bastante minuciosa de su equipaje, y su actitud fue grosera hasta que Harry les arrojó una moneda ovalada con un dragón y la imagen de una hermosa mujer grabada en ella. Un guardia mordió la moneda y luego se la guardó en el bolsillo, burlándose. No eres más que un mercenario, ¿verdad? ¿Acaso te has hecho rico últimamente? Harry reprimió su ira y dijo con calma. Soy un enviado. El banco Rogaré enviará a alguien a recogerme. Los guardias intercambiaron miradas y, a regañadientes, le permitieron pasar. Poco después, un empleado del banco Rogaré apareció en el muelle, vestido con la bata azul grisácea reglamentaria del banco. Examinó a Harry de pies a cabeza y frunció el ceño. Señor Strickland, dijo el empleado con frialdad, por favor, sígame. El banco ha gestionado su alojamiento. Los dos paseaban por las calles de Lis, donde la gente bullía de actividad y los puestos que vendían perfumes, tapices y artesanías se alineaban a lo largo de las calles. El aire estaba impregnado de un intenso aroma floral. El empleado aceleró el paso deliberadamente, mirando de vez en cuando a Harry, que jadeaba mientras cargaba su equipaje, con un destello de burla en sus ojos. Nuestros perfumes de lisina enloquecen a princesas y damas de la nobleza de las 9 ciudades, y los venenos que crean nuestros alquimistas, pueden matar a los guerreros más fuertes en segundos. El empleado señaló hacia la cuneta con expresión arrogante, como si estuviera mostrando tesoros a un paleto de pueblo. Pasaron junto a un lujoso edificio con aspecto de palacio, con una larga cola en la entrada, compuesta en su mayoría por comerciantes extranjeros ricamente vestidos. ¿Qué lugar es ese?, preguntó. Los labios del empleado se curvaron en un arco de desdén, con una expresión que insinuaba que él tampoco podía permitírselo. Ese edificio es el Jardín del Perfume, el burdel más famoso de esos. Las esclavas de Lisene no tienen precio, entrenadas profesionalmente desde muy jóvenes. Muchos comerciantes gastan una fortuna solo por una noche allí. Como si pudieras permitirte ir, ¿de qué te puedes enorgullecer? Harry no pudo evitar murmurar para sus adentros. Vestía discretamente, una costumbre de sus tiempos de mercenario. Al fin y al cabo, era el comandante de la Compañía Dorada, y Radcaro lo había tratado bien, así que era bastante rico. En ese preciso instante, el empleado le instó con impaciencia. Señor Strickland, por favor, dese prisa. Lord Rogaré no tiene tiempo para esperar a que usted admire el paisaje. ¿Eres molesto? Harry arqueó una ceja, sacó un puñado de monedas de plata y las esparció por el suelo como una doncella celestial que esparce flores. Chico, llévame el equipaje. Todo este dinero es tuyo. Al ver al empleado encorvado, arrastrándose por el suelo como un perro, con su actitud arrogante completamente desaparecida, Harry dejó escapar un resoplido frío por la nariz. Si ese viejo Clinton todavía estuviera vivo, te haría florecer el culo. Poco después, llegaron al Banco Rogaré. El edificio de mármol blanco era imponente, con intrincadas tallas de hilo de oro en sus enormes puertas de madera negra. El lema "El dinero lo es todo" estaba grabado en letras doradas sobre el dintel. 2 soldados de infantería fuertemente armados, con escudos y espadas largas, custodiaban la entrada, vigilando atentamente a todos los que entraban y salían. La envergadura del Banco Rogaré llegó a superar la del Banco de Hierro de Braavos. Durante la Guerra de los Peldaños de Piedra, hace un siglo, el almirante de Lis, Sharaco, capturó a Viserys, que por entonces era príncipe.
Tras su redención por la dinastía Targaryen, se permitió al Banco Rogaré establecer una sucursal en Desembarco del Rey. Sin embargo, desde que Lisandro Rogaré fracasó en su intento por convertirse en el arconte de Lys hace 100 años, el Banco Rogaré sufrió un declive. Pero, comparativamente, aún ocupaba un lugar entre las 9 ciudades libres. El empleado hizo una reverencia y condujo a Harry a un lujoso salón de recepción, completamente provisto de bebidas y comida. Señor Strickland, esta es la sala de recepción de más alta categoría. Por favor, espere aquí un momento, dijo el empleado, frotándose las manos, con una sonrisa que recordaba a un crisantemo en el rostro. Iré a informar a Lord Rogaré de inmediato. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.